Señor Jesucristo, bendito sea el Dios de los cielos. Es un gusto estar con ustedes, hermanos, en esta tarde. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal Una Voz en el Desierto. Y en esta hora estamos comenzando este tiempo, ¿verdad?, de comunión espiritual. Estamos unidos en Cristo Jesús y queremos, por la gracia de Dios, poder tener este tiempo de Dios donde podamos comunicar el mensaje de Cristo, tener comunión unos con otros. Así que les extiendo un saludo a todos los hermanos alrededor del mundo, todos los que están en nuestro grupo Iglesia Apostólica Pentecostal Una Voz en el Desierto. Y de esta manera, en el nombre de Jesús, queremos comenzar este tiempo de comunión espiritual con Dios, a la vez que en el nombre de Jesús, como le hemos dicho anteriormente, estar unidos en Cristo significa estar unidos por la fe, estar unidos por la doctrina, estar unidos por la palabra y sobre todas las cosas en el nombre de Jesús, estar ligados a Dios de una manera real y sincera. En el nombre del Señor queremos enviar una paz de Cristo a todos los hermanos, especialmente a la hermana Lourdes Rodríguez, que se bautizó la otra semana, y queremos en el nombre de Jesús que su familia se goce junto con ella del perdón de sus pecados, a la vez que en el nombre de Cristo queremos que ella crezca espiritualmente, y creo que esta transmisión le va a ayudar a ella y a todos los hermanos. Así que estemos juntos en este tiempo. Vamos a hacer una pequeña oración para después entrar en un tiempo devocional con una canción que en este caso la vamos a cantar en inglés, porque hay muchos hermanos nuestros acá en los Estados Unidos que conocen el idioma, pero esta canción es especial para mí en el sentido de que tiene mucho que ver con el mensaje que se titula hoy Mi obediencia a Dios. Y lo otro es que en este cántico se habla de lo que pasó en el día cuando se refiere al Apocalipsis, el día que vamos a llegar a la presencia de Dios. Y el apóstol Juan revela que no había nadie que pudiera abrir el rollo eterno de la vida, no había nadie que pudiera romper el sello, pero allí dice que apareció un cordero, el cordero de Judá, el león de Judá, y pudo hacerlo porque era digno, era merecedor de toda la gloria, honra y el poder. Así que de esa manera vamos a orar y después pasamos a este tiempo devocional con esta canción. Señor de los cielos, te bendecimos en esta tarde y entramos en este tiempo de comunión rogando tu presencia en cada uno de nuestros hogares y de nuestras vidas. Dice tu palabra: en cierto lugar donde están 2 o 3 congregados o reunidos en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Queremos que estés aquí en medio de nuestra familia. Estamos reunidos para adorarte, para hablar de tus cosas santas, de tu palabra, de tu verdad, Señor, de tu santo evangelio. Y queremos que esto llegue también a los hermanos, donde quiera que estén. Los que se conecten reciban la exhortación, reciban la bendición, reciban tu palabra y todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, sea sanidad, sea liberación, que sea hecho en el nombre de Jesucristo, y que a través de nuestra obediencia brindemos a ti toda la adoración y alabanza que tú te mereces. Así, Señor Jesús, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Salvador de nuestras almas, Pastor de nuestras vidas, te pedimos, escucha, Señor, lo que ofrecemos hoy ante ti en adoración. En el nombre de Jesús te pedimos, perdona nuestros pecados y haznos dignos de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La luz va a pasar a través de las tinieblas. Nada puede detener la luz de Dios. Oh, todo va a ser hecho nuevo. Estamos esperando eso. Aleluya. Está toda la creación clamando. Sí, lo está. Es una nueva creación viniendo, sí. Es la gloria del Señor, la luz en nuestro alrededor, sí lo es. No, tenemos que recordar estas cosas, aleluya. Aleluya. Hay alguien digno. Hay
alguien que sea perfecto, completo, para abrir el rollo y para romper el sello. Sí, el león de Judá, que resucitó de los muertos, que venció a la muerte, que vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Es el merecedor, es el digno de toda la bendición, la honra y la gloria. Es Jesús digno de todo esto. Sí, aleluya, Él lo es. He is. Oh, aleluya. Es ciertamente que el Padre nos ama. Sí. ¿Acaso el Espíritu de Dios está con nosotros? Sí lo está. Es Jesús nuestro Mesías. Oh, Él nos ama. Sí, Señor. Aleluya. ¿Estará Dios entre nosotros otra vez? Sí. Él está. Hay alguien digno. Hay alguien que esté completo. Hay alguien que tenga el derecho de abrir y romper el sello y abrir el libro. Sí. Entre todas las tribus y lenguas, en todas las naciones, sí. Aleluya. ¿Acaso nuestro Señor es digno de toda la gloria, la bendición y la honra? Aleluya. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la majestad es tuya, Señor. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermano, esta realmente canción es hermosa. Si usted logra comprender el lenguaje que está utilizando de la propia palabra de Dios, usted llega a emocionarse porque la canción le lleva a usted subiendo su corazón hacia la presencia de Dios. Así que les animo en el nombre de Jesús que también traten de explorar otros idiomas que les permitan también sentir la presencia de Dios. Hoy en esta tarde vamos a estar hablando sobre este tema tan importante que está relacionado con mi obediencia a Dios, la obediencia personal a Dios, cómo va a cambiar mi futuro, mis actitudes y mi comportamiento ante los ojos de Dios, sin importar lo que esté haciendo todo el mundo a mi alrededor. Cuando yo hablo acerca de la fe como cristiano y como pastor y maestro de la palabra, siempre he tratado de llevar a las congregaciones, a los hermanos con quien tengo el gusto de hablar, que usted tiene que tener especial cuidado a su vida personal, a su relación personal con Dios. Puede ser que el mundo entero a su alrededor esté perdido, pero usted puede estar salvo. Puede ser que el mundo entero esté corrompido a su alrededor, pero usted debe mantener esa relación con Dios. Cuando Dios llamó a cada una de las personas en el Antiguo y Nuevo Testamento para su servicio, esas personas estaban en medio de un mundo pecador y de esas personas decidieron de manera individual rendirse a Dios. Es el caso
del profeta Isaías, cuando usted mira a través de la palabra su llevamiento, cómo fue descrita su relación, cómo fue esa decisión que él tomó, la Biblia nos cuenta en Isaías 6, tómelo como punto de partida para lo que estamos hablando, y léalo con calma más adelante en su casa. Usted verá que Isaías fue llevado a los cielos y Dios pidió quién podría ir por él a predicar, a dar la palabra. Y él dijo, yo. Él se adelantó a todos los ángeles. Él venía de un pueblo lleno de pecado, de labios inmundos, pero él decidió servir a Dios. Y de esa manera vamos a comenzar a tener este mensaje sobre esa perspectiva. Mi obediencia, no la obediencia de todos. Estamos hablando de su obediencia y de mi obediencia, de una manera particular y muy personal. Entonces, yo la semana pasada yo estuve predicando en casa de los hermanos este mensaje y por tanto voy a hacer una pequeña recapitulación para poder entrar en este tiempo con un poco más de, para los hermanos que no escucharon, tengan idea de lo que estuvimos hablando. En ese tiempo, cuando hablamos de la obediencia, yo les estaba diciendo a los hermanos que nadie puede obedecer a Dios si no cumple al menos dos premisas fundamentales. Y es el hecho de que usted tenga conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, o sea, de su ley, sus estatutos, sus preceptos, sus instrucciones en referencia a su voluntad. Y lo otro, que usted personalmente tenga el deseo o la voluntad de obedecer a Dios. Sin estas dos premisas no podemos obedecer a Dios. No podemos cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Por tanto, el conocimiento es fundamental y la voluntad de hacer lo que Dios quiere. Entonces, en estas dos premisas se une un elemento importante que es entender, a través de ese conocimiento, entender lo que Dios quiere. Porque nosotros estamos en un mundo lleno de opiniones. Y ciertamente esa diversidad de interpretaciones, de opiniones teológicas y de, digamos, exhortaciones que oímos a través de organizaciones, predicadores y aún personas que no son ni siquiera cristianas o que están involucradas con Dios, cuando hablan referente a lo que Dios quiere de nosotros o lo que Dios pueda estar interesado respecto a nosotros, eso, hermano, puede traer cierta confusión. Y usted como persona, como creyente, debe alcanzar la seguridad, como dice la Biblia, certeza, a lo cual llamamos fe. Si usted no tiene certeza, si usted está inseguro, si usted está lleno de dudas, lleno de reservas, usted no puede obedecer a Dios porque no sabe exactamente qué es lo que Dios quiere de usted. Para esto Dios nos dio su palabra y nos mostró a través de todo lo que está escrito aquí que ciertamente, hermano, el mundo puede estar perdido, pero usted tiene la guía espiritual, tiene una serie de eventos explicados a través del Espíritu para que nosotros sigamos estas pisadas, para que nosotros recibamos enseñanza, para que esta instrucción nos permita conducirnos en esta vida de manera correcta y ordenada ante los ojos de Dios. Y yo primeramente había explicado que Dios decidió escoger a un hombre entre todo Israel para que fuera el primer rey. Y vamos a ir allí en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para retomar esto, vamos a recapitular lo que Dios nos estuvo diciendo en este pasaje y vamos a terminar de explicarlo porque la otra vez no tuvimos todo el tiempo para poder llevar toda esa enseñanza, que posterior a esta voy a subirla para que puedan escucharla si así lo desean. Entonces, estábamos en el capítulo 15 de primer libro de Samuel, capítulo 15 del 1 en adelante. Voy a leerlo rápidamente para que podamos tener ese contexto. Dice, primero de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Dios me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. Es como si Dios nos hablara a nosotros, que nos ha dado la salvación, que nos ha elegido para ser partícipe de sus bendiciones, de su salvación. Y Él quiere que estemos atentos a sus palabras. ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces, Dios nos ha transformado. Cuando Cristo murió en el Calvario, su sangre
nos convirtió en reyes y sacerdotes. Así decíamos lo que leímos en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Entonces aquí dice: así ha dicho Dios, el Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, no tengas misericordia de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, perdón, camellos y asnos. Saúl, pues, esta era la misión. Dios quería destruir a esta nación y la llamó anatema por lo que había hecho. O sea, nosotros debemos ser responsables ante los ojos de Dios por nuestras actitudes. Cuando nosotros tomamos decisiones y actuamos, nosotros vamos a recibir una consecuencia de nuestras acciones. Por eso recordamos lo que dice el libro de Romanos, ¿verdad? Dice: porque la paga del pecado es muerte. Esto no ha cambiado desde el principio del mundo. Hoy nosotros vemos un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia que nos ha sido concedido después de la revelación de Jesucristo. No vemos que personas, digamos, paguen inmediatamente por sus pecados, pero la sentencia sigue siendo la misma. Entonces nosotros como creyentes tenemos que estar conscientes que estamos esperando un juicio de Dios. Estamos esperando un momento en el cual vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y cuando Dios nos tome en sus manos para el juicio, si nosotros hemos sido hallados pecadores, Él es quien nos va a condenar. Y si somos pecadores sin la remisión de nuestros pecados, seremos condenados a muerte eterna. Y este es el gran dilema de la humanidad: creer que el Dios de justicia, el Dios de misericordia, pueda establecer esta sentencia máxima sobre personas aún que nosotros podríamos considerar buenas en este mundo. Hermano, la justicia de Dios no se basa en nuestros valores humanos. No tiene que ver con la escala de valores que nosotros tenemos y que juzgamos las cosas. La ley de Dios es máxima y es perfecta. So, cuando Él vaya a juzgarnos, no será por nuestros conceptos, nuestras ideas o nuestra justicia. Va a ser por la justicia divina. Y por eso este evangelio ha sido enviado a predicar a toda criatura, para que todo aquel que cree y obedezca las palabras de Dios sea salvo enteramente. Dicho esto, dice el versículo 4: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos que vivían dentro de lo de Amalec: idos y apartados y salid de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó, dice aquí la palabra, y tomó vivo a Gat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, cuando llegué a este punto en la predicación, quería explicarles que nosotros como creyentes tenemos nuestras propias opiniones. Nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios y comenzamos no solamente a interpretarla, sino a tratar de racionalizarla con nuestra modernidad, nuestra forma de vida, y decimos que nos parece esto, nos parece lo otro. Solamente centrándonos en el versículo 9, usted podrá encontrar que tanto Saúl como el pueblo de Israel, ellos cometieron un grave error al interpretar o tratar de practicar o obedecer las palabras de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí dice en la palabra que tanto Saúl como el pueblo decidieron, fíjense cómo dice,
Y Saúl, versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, ¿verdad? Y no quisieron destruir, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil a sus ojos y despreciable, sí lo destruyeron. Aquí ellos se salen del mandamiento, se salen de las instrucciones de Dios. Recordemos que Samuel fue enviado por Dios a Saúl y al pueblo de Israel diciéndoles que debían aceptar esta misión y esto que Dios quería que se ejecutara, que era un juicio divino. Dios quería destruir a Amalek y Dios les declaró a través de Samuel: esto es lo que tienes que hacer, vayan a Amalek y destruyanlo todo y no toquen nada del anatema. Aquí vemos que el pueblo cambió las instrucciones, decidieron y no quisieron hacer lo que Dios había mandado. ¿Está conmigo en esta hora? Amén. Esto es importante porque hoy en día está sucediendo lo mismo. Nosotros como creyentes, como decimos ser cristianos, no queremos hacer lo que Dios mandó. Aunque nosotros no tenemos ningún derecho a cambiar las palabras de Dios, pero a veces nosotros, como pasó con Saúl y con el pueblo de Israel, a veces nosotros tenemos una opinión diferente a Dios. Ellos decían: hay cosas viles y despreciables, vamos a destruirlo. Pero todo lo que vemos que sea bueno, todo lo que esté engordado, todo lo que sea, como dice aquí, todo lo mejor de las ovejas. Hermano, cuando Dios declara maldito algo que sea inmundo, algo que nosotros no podemos participar, no podemos racionalizarlo, no podemos justificarnos para decir no es tan malo, a mí me parece. No, en estas cosas, hermano, no hay justificación. Es como el caso del mandamiento, de donde desde el Antiguo Testamento dice: no mentirás, no robarás. Pero nosotros tratamos de justificar el hecho de que podemos decir ciertas mentiras o podemos robar ciertas cosas, que Dios no se va a poner bravo por eso, o Dios no nos va a castigar. Hermano, nosotros no podemos elegir qué pecados podemos hacer y cuáles no, porque todos los pecados conducen ¿a dónde? A la muerte, conducen al infierno. Por eso cuando leemos la palabra y leemos las instrucciones de Dios, no nos es dado el derecho de modificarlas a nuestro antojo o por lo que nosotros queremos hacer. Aquí dice: y no lo quisieron hacer, no quisieron obedecer. Está hablando de un deseo que tenía ese pueblo. Está hablando de una opinión que tenía Saúl. No, esto no, aquello sí. Pero cuando Dios determinó que todo era maldito, que todo era anatema, que todo era inmundo, nosotros no podemos cambiar las declaraciones de Dios. Por eso cuando hablamos del bautismo, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de doctrinas importantes que determinan nuestro futuro eterno, no podemos cambiarlo porque nos parezca o porque queremos. En este caso, dice la Biblia: y Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag de Amalek. ¿Por qué se creyeron ellos con el derecho de perdonar a ese rey malvado? ¿Por qué tuvieron ese sentir? ¿Acaso un hombre, un ser humano puede ser más misericordioso que Dios? ¿Podemos ser más justos que Dios? En ninguna manera. Pero ellos creyeron que tenían el derecho de perdonar lo que Dios había condenado. Y cuando hablamos de muerte o vida en la iglesia, muchas personas, cuando hablan de la salvación eterna, quieren concederle salvación al que no lo tiene. Queremos decir: esta persona se salvó, cuando no tenemos el derecho de declarar salvación sobre nadie. Podemos hablar que una persona está en el camino de la salvación, pero ¿quién decide si uno es salvo o perdido? Solo Dios. Amén. Porque Él es el juez sobre vivos y muertos. Pero nosotros no tenemos el derecho de perdonar. Nosotros no tenemos el derecho de tener misericordia sobre alguien si nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo. Por eso, hermano, en cuanto a la salvación, en cuanto a las doctrinas fundamentales de la Biblia, no podemos cambiar las palabras de Dios a nuestra conveniencia. Si me explico con esto, hay personas
que están en el lecho de muerte. Y esto es difícil de aceptar. Personas que han vivido totalmente apartadas de Dios. Personas que, aunque le predicaron, rechazaron el evangelio. Y cuando están en una enfermedad terminal, cuando están en la cama, dicen: yo me arrepiento, yo creo en Dios, yo quiero la salvación, que el Señor me perdone. Hermano, nosotros podemos decirle a esa persona, para calmarla, o por nuestras propias convicciones, que esa persona se va a salvar. Pero es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que tienen la esperanza de que con solo decir creo en Jesús, lo acepto, se va a salvar. Ahora, otro día podremos conversar sobre este tema de la salvación. Pero hay personas que se le dice que va a ser salvo, que está con Dios, y no es cierto, no está con Dios. Porque las Escrituras no avalan una aceptación simplemente mental, sino que implica una conversión y una obediencia a las palabras de Dios. Entonces, aquí vemos un grave error que cometió Saúl y el pueblo de Dios. Transgredieron las palabras de Cristo. Y cuando digo Cristo me refiero a Dios. Ahora, fíjese, yo le voy a leer una porción de la Escritura en el Antiguo Testamento más adelante, antes de que pasara esto, porque a veces nosotros no aprendemos las lecciones. No aprendemos que para tomar decisiones hoy tenemos que leer la palabra. Usted como creyente, como cristiano, yo quiero que usted se examine y le pregunto, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces usted se ha interesado en las palabras de Dios? Mire, yo le voy a decir, y perdone que haga esta alusión o que le diga estas cosas, pero es necesario que usted como creyente se autoexamine. Porque yo le pregunto, ¿esta palabra de Dios es santa? Usted me va a decir, ¿qué me va a decir? Amén. Amén, sí. Esta es la palabra. Por eso aquí dice en cierto lugar la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Esto que usted tiene en sus manos, a pesar de que sea un libro que tiene la compilación de las Sagradas Escrituras, esto que usted tiene en sus manos es sagrado, esto es santo, esto proviene de Dios. Y gracias a Dios por su palabra. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo usted dedica en su vida a estar en contacto con lo santo, con lo sagrado? Usted se va a dar cuenta que durante toda la semana usted va a dedicar pocas horas a la palabra de Dios, a meditar en esta palabra. Y esa va a ser también la misma magnitud en que la santidad y las cosas sagradas están en su interior. Y tengo algo más adelante, voy a estar predicando sobre un misterio que hay en la palabra que se lo voy a enseñar, que Dios me mostró, la importancia de las palabras de Dios. Ahora, escuche bien lo que le estoy diciendo. Este libro maravilloso que costó la vida de mucha gente, aún de los profetas de Dios, nos fue concedido para que tuviéramos una referencia, un manual, unas palabras que nos guiaran en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Pero si no lo leemos, si no conocemos la palabra de Dios, usted va a estar en graves problemas con Dios. ¿Por qué? Porque usted está rechazando esta palabra. Conozco creyentes por muchos años que están en la iglesia y sí, se han leído la Biblia, quizás el Nuevo Testamento, quizás una porción del Antiguo Testamento. Pero si yo le empiezo a preguntar sobre cosas de la Biblia, no recuerdan, no lo habían leído nunca. ¿Y por qué? Porque, perdone que le diga esto de manera directa, a usted, querido hermano, querida hermana, no le interesa las cosas de Dios. Está en la iglesia, está bautizado, ha recibido el Espíritu Santo, está queriendo vivir una vida cristiana, pero a usted no le interesa la palabra de Dios. ¿Y por qué hago esto de manera tan fuerte? ¿Por qué digo esto? Porque sus hechos lo muestran, no a mí. Yo no puedo saber si usted lee o no la Biblia. Yo solamente puedo ver las señales de eso. Y es porque usted no conoce la Biblia, usted no recuerda la palabra de Dios, no recuerda nombres, no recuerda eventos, no recuerda aquellas cosas que Dios hizo con su pueblo y lo que nos ha dado como mandamiento. Entonces, si usted no conoce los mandamientos, ¿cómo va a obedecer a Dios correctamente? ¿Cómo va a entender? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel aquí? No aprendieron la lección de antes. ¿Cuál era esta lección?
Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 6. Yo le muestro esto porque en mi corazón hay un pesar como pastor, como hermano de la fe, sobre mí, mi familia y los hermanos. Y es el hecho de que se ve cada vez menos obediencia y deseo de entender a Dios, de estar con Dios, de conocer lo que siente Dios. Y dice aquí la palabra, voy a hablar sobre lo que sucedió con un hombre llamado Acán. Era un hombre, y yo quiero que lo entiendan porque eso tiene que ver con nosotros. A veces para nosotros, el pastor es la persona importante, el líder es la persona importante, el profeta era la persona importante, el rey de Israel era la persona importante. Y nos parece que estando dentro de la congregación, nosotros no somos importantes, nosotros no tenemos nada en lo cual Dios se va a preocupar por nosotros. Estamos dentro de la congregación, estamos tratando de obedecer la palabra, vamos a los cultos y nuestra presencia se mezcla entre los hermanos y como que Dios sí responde a la congregación, responde a la fe, pero nosotros no somos nadie. Y eso no es así. Hermano, Dios tiene interés en cada oveja, en cada persona dentro de la congregación. El pastor es una persona llamada a servir a Dios, pero es otra oveja. Quizás si miramos la imagen del pastor y las ovejas, es la oveja que está al frente, pero no es el pastor. El verdadero pastor nuestro es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, queremos nosotros siempre estar responsabilizando al líder, al profeta, al rey. Pero no, Dios está mirándolo mirando cada uno de nosotros en particular, porque Él nos ama a cada uno en particular. Amén. No estamos olvidados dentro del grupo. Él nos conoce por nuestro nombre. Él sabe lo que hacemos. Si usted ora, Él escucha sus oraciones de manera particular y personal. Él no está nomás interesado en oír al pastor. Él está interesado en oírnos a cada uno. Usted es padre, usted es madre, usted es hijo. Déjeme decirle, Él es nuestro Padre Celestial. Y cada uno de sus hijos es importante para Él. Cuando Jesús murió en el Calvario, no murió nomás por la congregación de los creyentes. Él murió por todos los que estábamos sobre la tierra, por toda persona. Cada pecado que hemos cometido estuvieron sobre Él. Por tanto, el pecado mío, personal mío, fue una carga en la cruz del Calvario. Y Él pagó por ese pecado mío, por todos mis pecados. Por tanto, su amor es muy personal. Su amor está direccionado a cada persona. No es algo general, es algo muy particular. ¿Me dice amén a eso? Vamos a ver eso aquí en el nombre de Jesús, cuando fue la toma de Jericó. La persona quizás más importante del pueblo de Israel era el profeta Josué. Habían ancianos, habían líderes, habían jueces, había todo. Pero quizás la persona más destacada era Josué, porque fue el profeta elegido para sustituir a Moisés. Y Dios lo eligió por su consagración y demás. Pero lo tremendo aquí, vamos a leerlo en el capítulo 6, versículo 17. Dios le dio la orden de atacar a Jericó y tomar la ciudad. Una ciudad de los amorreos. Y dice, versículo 16. Y cuando tocaron los sacerdotes las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten, porque Dios les ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema, escuche bien las palabras, será maldita, será inmunda a Dios, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense, escuchen bien las palabras, porque esto tiene que ver con todos los mandamientos. Esto tiene que ver cuando Dios le dice a su pueblo en el nuevo pacto que tenemos que guardarnos del mal, guardarnos del pecado. Estoy haciendo una interpolación para que usted vea. Dice, pero ustedes guárdense
del anatema. Cuídense. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turben. Una advertencia. Hermano, no toques, no tomes nada del botín, no tomes nada de la ciudad, porque puedes traer maldición a toda la congregación. Puedes traer maldición a todo el pueblo de Dios. Pero dijo, pero toda plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Dios y entren en el tesoro de Dios. Quiere decir que de todo lo que estaba en esa ciudad de Jericó, lo único que se podía tomar era el oro y la plata, y no era para beneficio personal, era para Dios. Se iba a consagrar a Dios el oro, la plata, el bronce y el hierro. Esas cosas que encontraran ellos, debían tomarlas y entregarlas a los sacerdotes para que fuera consagrado a Dios. Nada se podía tomar para posesión personal. ¿Lo entendimos, hermano? Amén. Quiere decir que esto que vamos a ver ahora sucedió antes de entrar en la ciudad. Dios dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacerse. Había que destruir la ciudad, había que dejar salvar solamente a Rahat y a los que estuvieran dentro de su casa. Y lo otro era que de todo lo que había allí, ni animales, nada se podía tomar, solo el oro, la plata, el hierro y el bronce, y consagrarlo a Dios. Eso eran las instrucciones. ¿Y qué pasa con esto, hermano? Después que se hicieron estas advertencias, dice: mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro de Dios. Después que se dijeron estas palabras y el pueblo entró porque se derrumbaron los muros, la Biblia nos cuenta más adelante, en el capítulo 7, ¿verdad?, que sucedió algo terrible. Dice, Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. O sea, desobedecieron respecto a la palabra dada, respecto al anatema, a la cosa maldita. Porque Acán, hijo de Carmi, viene como dice, Dios hace responsable a todo Israel por lo que hizo Acán. Si dentro de la congregación, dentro de la iglesia, tenemos pecado de una persona, hermano, eso contamina a todos. Lo hemos tratado de explicar muchas veces, pero le digo, hermano, esto es una evidencia de cómo nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios de manera unida. La iglesia debe mantener la santidad. La iglesia debe vivir en comunión. Y cuando cometemos pecado debemos saber que nuestras acciones afectan a otros. Por eso es tan importante que cada uno de los que estemos en la fe obedezcamos a Dios de manera sincera y sepamos que todo pecado tiene consecuencias. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra todos los hijos de Israel. Todos fuimos advertidos. Israel fue advertido, igual que la iglesia. Pero a veces queremos tomar cosas del mundo. Queremos cambiar las instrucciones de Dios. Queremos tomar del anatema. Queremos tomar de lo inmundo. No solamente nos contaminamos nosotros al pecar, sino que también transferimos parte de esa maldición a aquellos que están a nuestro alrededor. Dice aquí, después de esto, envió hombres Josué de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y recorran la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai, y atacaron a Jai, y murieron muchos de los hijos de Israel. Entonces, miren lo que dice el versículo 10. Josué trató de interceder y ver por qué habían sido derrotados. Y dijo Dios a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué oras de esa manera? Israel ha pecado, versículo 11.
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Fíjense cómo dice la palabra. Y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Si usted examina esto junto conmigo, notará que tiene que leerse todo el capítulo para entenderlo, pero no tenemos mucho tiempo. Lo que estoy tratando de explicarle es que Josué, después de la victoria que tuvo en Jericó, tenía que conquistar la tierra prometida y mandó a ciertos exploradores a otra ciudad, a otro reino, que era el reino de Jai. Y cuando él llegó allí, vio que la gente era despreocupada, que no había de qué preocuparse, que lo iban a tomar fácilmente, dijeron los espías. Pero cuando el pueblo trató de conquistarlos y guerrear contra ellos, perdieron la batalla. Y Josué no lo podía entender. ¿Cómo es posible si tenemos a Dios de nuestra parte? ¿Qué ha pasado? Y comenzó a orar y a pedirle a Dios que le explicara qué estaba pasando, por qué los había abandonado. Y Dios le dijo: ¿por qué oras así? ¿Por qué te postras? Ha habido pecado en Israel y por esa causa yo no estoy entre ustedes. Y le dijo Dios: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Fíjense, Dios dice: han tomado del anatema y han robado. Hermano, recordemos que Dios dijo que todo el oro, la plata, el bronce y el hierro iban a ser de Dios, consagrados a Dios. Pero había pasado algo que Josué no sabía. Josué era profeta, pero eso es importante que lo veamos, que suceda estas cosas. Porque los líderes y los pastores y las organizaciones no son Dios. Los hombres que estamos sobre la tierra, aunque como muestra aquí, Josué era un profeta, un hombre más allá de lo que somos nosotros los pastores hoy día. Era un hombre ungido por Dios para este ministerio profético. Era el líder de Israel, comandante de los ejércitos de Dios en la tierra. Pero él no podía saber todas las cosas. No podía mantener el control de la vida de las personas de Israel. Cada uno de nosotros es responsable por nuestras acciones y decisiones. ¿Me dice amén a eso? Amén. Y Josué no tenía idea que Acán había cometido este pecado. Uno solo cometió un pecado. Y Dios dijo: han tomado del anatema y han robado y han mentido. Fíjense, hermano, cuántos pecados estaba hablando Dios sobre esta persona llamado Acán. Entonces, eso trajo como consecuencia la derrota del pueblo de Dios. Hermano, nosotros podemos pensar que mentir es algo pequeño, pero aquí la Biblia dice que debido a esa mentira, a ese robo y a tomar de lo inmundo, Dios había apartado de todo Israel. Mire qué terrible es el pecado en nuestras vidas si dejamos que el pecado abunde dentro de la iglesia. Entonces, estas son enseñanzas. No podemos tomar del anatema. Entonces aquí dice, vamos a leer lo que sigue diciendo. Dice: pero los hijos de Israel no podrán hacer frentes a sus enemigos, versículo 12, sino que delante de sus enemigos verán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición, anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyeres el anatema de en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di: santifíquense para mañana, porque el Señor, el Dios, el Señor de Israel, dice así: anatema, maldición, inmundicia hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente de tus enemigos hasta que hayas quitado la maldición de en medio de ustedes. Fíjense, hermano, ¿cómo podremos hacer frente al diablo si estamos llenos de pecado? ¿Cómo podremos hacer frente a la tentación si estamos debilitados por el pecado? Aquí dice la palabra, y vamos a leer ahora el versículo 20 en adelante. Vamos a ver qué pasó con este hombre llamado Acán y qué es lo que había en su corazón. Este era un hombre que estaba en medio del pueblo. Era un hombre ordinario, un hombre que no había sido llamado por Dios al ministerio. Era un miembro del pueblo de Israel, como puede ser cualquier cristiano. Versículo 20 dice: cuando Dios señaló a Acán, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Dios, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos. O sea, cuando él estaba ahí en la guerra,
obedeciendo las cosas de Dios, yendo a la batalla en Jericó, dice que él vio despojos, entre todas las cosas, él vio dentro de los despojos un manto babilónico muy bueno. Recuerden lo que estábamos hablando de Saúl y Israel cuando atacaron allí a Amalec. Ellos también vieron cosas buenas y cosas malas. A su opinión, para Dios era anatema, pero para ellos le pasó lo mismo que a este hombre. Él consideró que era un desperdicio destruir aquel manto babilónico y lo tomó. Dice, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Los codicié y los tomé. Hermano, ¿para quién era el oro y la plata de esa ciudad? ¿Para los hombres? ¿Para Israel? No. Dios dijo, el oro que encuentren ahí, toda la plata y todo el hierro y todo el bronce es para mí, para mi servicio. Lo ponen en manos de los sacerdotes y me lo van a consagrar a mí. Este hombre, ¿a quién le estaba robando? A Dios. A Dios. Pero él pensó que estaba robando. No, para él no era robo, era tomar algo de los despojos, era tomar algo del botín. Él lo codició. Hermano, este es el problema de nosotros. Codiciamos las cosas que nos parecen buenas. Vemos algo que es bueno, algo que es hermoso, algo que tiene valor ante nuestros ojos y lo tomamos, aunque Dios lo llame pecado. Eso tiene que ver con las relaciones interpersonales, hablando precisamente entre hombres y mujeres. Un hombre ve una mujer hermosa, la codicia, la posee, ¿y qué sucede? Está en pecado. Porque para ver una relación así, tiene que haber matrimonio de por medio. Cuando hablamos de tomar lo que no es nuestro, se llama pecado porque lo tomamos, porque lo codiciamos, sentimos deseo de tenerlo. Y este hombre fue eso lo que sintió en su corazón. ¿Y quién lo estaba mirando? ¿Josué? No, lo estaba mirando Dios. ¿Quién lo está mirando a usted y a mí en nuestras actitudes? Dios. Y Dios considera pecado que tomemos lo que Él llama anatema, lo que Él llama maldito, lo que Él llama inmundo. Y este hombre lo tomó, ignorando las palabras de Dios, ignorando los mandamientos. Y dijo, y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ellos. Él lo escondió porque sabía que estaba actuando mal. Nosotros queremos hacer todas las cosas que sabemos que están mal. ¿Dónde las hacemos? ¿A los ojos de todo el mundo? No, nos escondemos. Y para que nadie lo sepa, como mismo hizo Acán, mentimos para ocultar nuestro pecado, para ocultar lo que hemos hecho mal. Esta misma situación se reflejó en Israel y en Saúl. Ellos decidieron pecar. Pero, querido hermano, sucedió que ellos no aceptaban que estaban equivocados. Samuel les dijo claramente, Dios dice, me mandó a decirle que en esta misión no pueden tomar nada. Todos deben morir en esa ciudad, en ese reino, y además todo debe ser destruido. Pero ellos no hicieron caso. Ellos decidieron perdonar a Agag, rey de Amalec, y además querían separar lo que ellos consideraban bueno de lo malo. Por eso tomaron todos aquellos animales engordados y todo lo que les pareció flaco, malo y inmundo y vil, lo destruyeron. O sea, ellos tomaron el juicio en sus manos y se creyeron mejores que Dios. Para ellos no estaban haciendo absolutamente nada malo, porque ellos cambiaron la palabra por sus propios deseos, su propia interpretación, su propia opinión. Hermano, nosotros corremos el mismo riesgo. Entonces, aquí la palabra dice, si usted sigue leyendo, que Saúl, cuando vio a Samuel después de la guerra, fíjense las palabras, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido con la palabra de Dios. O sea, en su propia opinión, él había obedecido, pero no era cierto.
Y aunque Samuel, si usted lee los versículos subsecuentes que siguen, Samuel le dijo, no has obedecido, porque yo oigo animales vivos. ¿Qué pasó con Agag? ¿Por qué está vivo también? ¿Dios no te mandó a destruirlos? ¿No te mandó a matarlos a todos? Y él dijo, no, es que el pueblo perdonaron, no quisieron. O sea, él era el líder, él era el que tenía que decir, no, hermano, no podemos dejar esto así, tenemos que actuar de esta manera conforme a la palabra de Dios. Pero él no tuvo valor de enfrentar al pueblo. Y más adelante, después de todas estas cosas que Samuel le dijo, al final aceptó de que estaba equivocado. Pero ¿cuándo sucedió? Cuando Samuel le dijo, te voy a decir esto por palabra del Señor. Versículo 16, miren lo que dijo Samuel. Después que tanto Saúl trató de justificarse. Hermano, nosotros podemos tratar de justificarnos, pero eso no nos va a librar de la sentencia divina. Digo, está bien, eso es lo que tú dices, que si el pueblo, que si tenías miedo, que el pueblo fue el responsable. Digo, versículo 16, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Usted puede decir lo que quiera, pero déjame decirte lo que Dios ha dicho esta noche. Y Saúl respondió, di. Y Samuel dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, versículo 17, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. El Señor no te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, Dios te hizo el líder, Dios te hizo responsable, Dios te hizo rey. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has oído la voz de Dios? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Fíjese, hermano, no importa lo que creía Samuel. No importa cuán buena era la relación entre Samuel y Saúl. Eso no tiene que ver con el profeta, tiene que ver con Dios. Usted puede tener la mejor relación con su pastor, con los hermanos, pero si usted tiene una mala relación con Dios, usted está perdido. Me dice amén. Yo quiero que usted lo vea en el nombre de Jesucristo. Samuel le dijo, mira, yo te voy a decir lo que Dios me dijo a mí, no lo que yo pienso. Si usted ve, Samuel intercedió toda la noche para que Dios perdonara a Saúl. Pero aquí vemos que Saúl seguía siendo obstinado, seguía siendo renuente a obedecer la palabra de Dios. Y dice, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Dios. Miren qué obstinado. Y fui a la misión que Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y las premisas del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. O sea, quería justificarlo todo. Y Samuel le dijo, se complace el Señor en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Dios. O sea, hermano, ¿qué podemos ofrecerle más a Dios que nuestra obediencia? No hay nada más grande en nuestra vida que obedecer a Dios. Usted puede traer ofrendas, dinero, puede traer lo que quiera, pero lo más importante, lo más especial que podamos brindarle a Dios es nuestra obediencia. Y esto lo dijo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y el prestar atención, fíjense, escuche bien, hermano, prestar atención a las palabras de Dios es más que todos los sacrificios, holocaustos y la grosura de los carneros. O sea, usted puede tener el mejor servicio, usted puede tener la mejor alabanza, pero si usted en su corazón no obedece a Dios, eso no sirve de nada. ¿Me dice amén? Amén. Y hermano, estamos en el nombre de Jesús siendo exhortados a entender que la obediencia a los mandamientos de Dios es más importante que todo lo demás. Y dice aquí, y este es el consejo del profeta Samuel. Mire cómo dice el versículo 23. Subráyalo en su Biblia, anótelo en su teléfono, haga de esto un texto que usted memorice, porque dice,
Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, en otras palabras, la desobediencia, y como ídolos e idolatría, la obstinación, que es lo que estaba haciendo Saúl. Estaba obstinado en decir, yo obedecí, yo obedecí, yo obedecí. Usted puede decir lo que quiera, pero si Dios dice que no es obediencia, que usted es un pecador, hermano, no hay quien cambie eso, porque Dios tiene siempre la razón. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, este consejo no es solamente para Saúl ni para Israel, es para todos nosotros. Dígame amén, hermano. Amén. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Porque como tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, Dios puso a Saúl como rey. Él lo eligió. Y Dios no se equivoca. Pero Dios tiene sus parámetros. Dios hoy lo puede considerar a usted su hijo. Y mañana Dios puede decir, ya no más. Dios lo puede desechar. Por eso cuando hablamos de la salvación no es de un día y ya me salvé para siempre. No, si usted no permanece fiel, le va a pasar como Saúl. Saúl fue elegido para ser el primer rey de Israel. El primer rey escogido por Dios. Y déjeme decirle más. Cuando Dios lo eligió para ser su rey, antes de que fuera coronado, Dios lo hizo profeta. No sé si lo sabía, pero incluso había un dicho en Israel, y profetizó Saúl con los profetas. Dios primero lo llenó de su espíritu y luego lo coronó rey. Dios primero lo usó para hablar sus palabras. Dios lo llenó con su presencia. Dios lo hizo profeta y luego lo hizo rey. Lo mismo pasó con David. Lo mismo va a ser con usted. Antes que usted sea coronado en el reino de los cielos con la corona de la vida, primero Dios quiere llenarlo con su Espíritu Santo. Dios quiere llenarlo con su palabra. Y usted tiene que obedecer. Amén. Porque si esto no pasa, usted no va a recibir la corona de la vida. Aquí la palabra nos dice que debido a esta desobediencia y a esta obstinación, que era lo mismo que idolatría, era lo mismo, como dice aquí, que adivinación. ¿Cómo Dios veía a Saúl? ¿Como un profeta obediente, como un rey de él? No, lo estaba mirando como un adivino, lo estaba mirando como un idólatra. Sentía rechazo por él, y por eso le dijo a través del profeta Samuel, he quitado tu reino, te he quitado tu corona, y se lo voy a, dice aquí, se lo voy a dar a otro que sea mejor que tú. Fíjense, hermano, como dice. Después de esto, Saúl se arrepintió. ¿Pero a quién le pidió perdón? ¿A Dios? No. Mire cómo dice. Entonces, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Después de que vino la sentencia. Después que Dios había tomado una decisión. Ya es tarde, hermano. Si usted no se arrepiente antes de que Dios tome una decisión, usted estará perdido por una eternidad. Ya eso no lo cambia nadie. Por eso es necesario que usted no pierda tiempo. Si usted se da cuenta de que ha pecado, arrepiéntase. Pídale a Dios perdón. Está a tiempo todavía. Amén. Pero cuando Dios tome la decisión de quitarle su corona, de quitarle la salvación, aunque usted se arrepienta, aunque usted, como dice la Biblia, la procure con lágrimas, como hizo Esaú, usted va a perder su primogenitura, usted va a perder su bendición, usted va a perder su salvación. Eso es un evento importante, hermano. Cuando yo miraba esto que el Señor trató conmigo, es como si Dios me llevara desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrándome que esto siempre ha sido así, nunca ha cambiado. Esta enseñanza, hermano, de la salvación es desde el principio. Si usted no permanece fiel, usted va a ser expulsado del Edén. Si usted no obedece las palabras de Dios, las instrucciones de Dios, Dios va a quitar su corona de sobre su cabeza. Aquí dice la Biblia, versículo 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios. Y Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Y le voy a hablar esto en el poco tiempo que me queda. Este mensaje no se acaba aquí, hermano. En Apocalipsis hay algo que estremeció mi corazón. Porque como le dije, en el capítulo 1, la Biblia dice que Dios, el Señor Jesús, con su sangre nos convirtió en reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que nosotros vamos a reinar con Él, pero la corona la vamos a recibir ¿dónde? En el reino de los cielos. Y lo tremendo de esta enseñanza es que cuando yo miraba a Saúl, yo decía, ciertamente Dios nos ha convertido en reyes. Sentí que de parte de Dios, el Señor nos decía, cuando yo hice el sacrificio en el Calvario y derramé mi sangre y los lavé, los hice reyes y sacerdotes, como el caso de Saúl. Pero déjeme decirle que las coronas de salvación son limitadas y están contadas. No sé si usted ha oído la expresión en el libro de Apocalipsis, que el nombre de los salvos estarán en el libro de la vida. Dice que seamos fieles para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Es decir, un nombre puede estar escrito en el libro de la vida y ser borrado. El nombre suyo y el mío pueden estar escritos hoy en el libro de la vida. Pero si no mantenemos nuestra sinceridad, si no somos fieles a Dios, hermano, cuando venga la sentencia, ese nombre nuestro puede ser borrado del libro de la vida. Por eso, cuando yo leía el libro de Apocalipsis, me quedaba asombrado de estas verdades eternas, porque dice así. Le voy a leer en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 8 al 13. Dice, leo rápidamente. Dice, yo conozco tus obras, hablando de manera particular a cada creyente. He aquí he puesto delante de ti, fíjense, no dice ustedes, está hablando de manera particular a cada hermano, y juntos somos ustedes o nosotros, pero es particular. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado mi palabra. Fíjese esa expresión que se repite. Samuel le dijo a Saúl, no has guardado la palabra de Dios. Eso no ha cambiado, hermano. Me dice amén. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno, escuche bien, para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo es posible que alguien pueda tomar la corona que es mía de salvación? Si yo no soy fiel, si yo no guardo la palabra, ¿qué va a pasar con mi corona? No se va a perder, sino que va a ser entregada a otra persona. ¿Me está entendiendo? Saúl tenía una corona. ¿Y qué dijo Samuel? Dios te ha quitado el reino, Dios te ha quitado tu corona y la ha reservado para otro mejor que tú. Y le voy a decir esto en el nombre de Jesucristo. Las coronas de vida eterna están contadas en el reino de los cielos. Y si usted permanece fiel, tiene derecho a una corona. Está destinada para usted. Pero si usted no es fiel, esa, como dice aquí, retén lo que tienes para que ninguno tome